Buen día, mi nombre es Christopher Bermeo, yo soy residente de tercer año del Servicio de Traumatología del Hospital Británico y el día de hoy, en conjunto con el equipo de trauma de miembro inferior del Centro Integral de Fitzroy, vamos a hablar acerca de la lusofractura traumática aguda de cadera en adultos. Los objetivos de la charla es recordar la anatomía de la articulación de la cadera, describir los mecanismos y la fisiopatología de la lesión y su relación con las manifestaciones clínicas en la evaluación inicial, revisar las opciones diagnósticas y terapéuticas en el manejo agudo y evaluar las complicaciones y el pronóstico que tienen estos pacientes posterior a la luxación. La cadera representa una de las articulaciones más estables del cuerpo, tanto en movilidad activa como pasiva. Su estabilidad está dada por el gran porcentaje de cobertura ósea que le ofrece el acetábulo, y esta cobertura se ve ampliada por las estructuras blandas que lo rodean, como la cápsula, labrum y ligamento redondo. Además, está contenida por 3 ligamentos que le dan mayor estabilidad. El más importante es el ligamento iliofemoral, que presenta 2 bandas, una banda medial que se origina entre la espina ilíaca anteroinferior y la porción ilíaca del borde acetabular y se dirige hacia la línea intertrocantérica distal. Esta banda le da la estabilidad en extensión máxima. Y también presenta una banda lateral que está por encima de esta banda medial, la cual desciende en dirección oblicua y lateral hasta la región del trocánter mayor y le ofrece la estabilidad en rotación externa. En conjunto, este ligamento es el principal estabilizador estático de la cadera. Adicionalmente, encontramos el ligamento pubofemoral, que se origina entre el borde anterior de la rama superior del pubis y la cresta obturadora, y se dirige a la parte posterior de la cresta intertrocantérica, y el ligamento isquiofemoral, el cual parte de la porción isquiática del borde acetabular y se extiende hacia la base anterosuperior del trocánter mayor y contribuyen más que nada a la estabilidad en rotación externa durante la extensión de la cadera. Con respecto a la vascularización, la principal irrigación sanguínea de la cabeza femoral está dada por la por la arteria circunfleja media, que es una rama de la arteria femoral profunda. Esta posee una rama extracapsular que proporciona arterias retinaculares que se encargan de la perfunción casi en la totalidad de la cabeza femoral. Y en menor proporción existen varias anastomosis en relación con la arteria circunfleja femoral lateral y la arteria foveal, que es una rama de la arteria obturadora, que contribuyen en menor proporción a la irrigación de la cabeza femoral. Reconocer el compromiso que puede haber durante una luxación de la vasculatura femoral es importante para reconocer que la luxación de la cadera dentro de las urgencias dentro de la parte traumatológica es una de las pocas urgencias traumatológicas que podemos llegar a tener, por el riesgo de complicaciones asociadas que pueden tener a mediano plazo, inclusive algún tipo de discapacidad en el paciente. Estas representan el 5% del total de las luxaciones articulares, presentando una mayor incidencia en pacientes jóvenes durante la tercera a la quinta década de vida. Es más frecuente en varones y está asociado casi en un 85% a accidentes de tránsito de alta energía, aunque también puede estar asociados en menor proporción a accidentes deportivos, laborales o caídas desde altura. Las luxaciones pueden ser posteriores o anteriores, siendo la posterior por lejos cerca del 90% la más frecuente. Y cerca del 95% de los pacientes que presentan una luxación de cadera van a presentar algún tipo de lesión asociada. Las lesiones óseas más frecuentemente asociadas son la fractura de acetábulo, un 70%, y entre un 21 a 23% se dividen las fracturas de miembro inferior y miembro superior. Y además, hasta un 24% de los pacientes van a presentar algún tipo de traumatismo cráneoencefálico, abdominal o torácico. Inclusive existen estudios que demuestran que este compromiso sistémico es mucho mayor. Este es un estudio realizado en 170.000 pacientes que ingresaron al área de emergencia por un trauma mayor definido por la escala o por el índice de gravedad de lesión,
y fueron evaluados en un periodo de 15 años. Y esto demostró que de la totalidad de los pacientes que le ingresaban con un diagnóstico de trauma mayor, un 0,8%, es decir, 1 de cada 100 pacientes presentaba una luxación de cadera, que no es un número menor. Y que de esta totalidad de los pacientes que presentaban una luxación de cadera, el 100% presentaban una lesión en el miembro inferior. Y un poco más de la mitad presentaban una alteración a nivel de la pelvis, una lesión pélvica, una fractura acetabular o una lesión a nivel del tórax. Muchas veces el compromiso general que tienen estos pacientes hace que muchas lesiones puedan llegar a pasar desapercibidas en la evaluación inicial y no son diagnosticadas de manera precoz. En este estudio, Smith y colaboradores realizó un estudio de resonancia de rodilla en los pacientes que habían presentado una luxación de cadera y demostró, en la rodilla ipsilateral, y demostró que el 93% de los pacientes tenían algún tipo de lesión demostrable en la resonancia, que podía ir desde un derrame articular, un edema óseo, hasta un tercio de los pacientes podían presentar una lesión meniscal o una lesión ligamentaria, y que el 15% de estos pacientes podían presentar una fractura periarticular que muchas veces pasa desapercibida por el estado general que tiene el paciente. Otra lesión comúnmente asociada es la lesión a nivel del nervio periférico. El nervio que puede llevar hasta un 15% de los casos. El nervio con mayor frecuentemente es que se ve afectado es el nervio ciático, principalmente en su rama peronea. Y esto se debe a sus relaciones anatómicas, tanto a nivel de la escutadura ciática como en la parte más distal a nivel del peroné, la cual funciona como un punto fijo que generan una menor posibilidad de disipar ese estrés a la elongación que se produce durante la luxación y generan un mayor riesgo de que se pueda ver afectado. Otros nervios que con menor frecuencia se ven afectados son el nervio femoral y el femorocutáneo, pero en un porcentaje abismalmente menor. Y lo importante es que cerca del 70% de estos pacientes presentan una recuperación total o parcial de la lesión. El mecanismo más común para una luxación posterior es aquel producido por un traumatismo durante un accidente de tránsito en el cual la rodilla choca sobre el tablero del auto. Esto produce una fuerza posterior dirigida hacia la rodilla que se encuentra flexionada y hacia la cadera que también se encuentra flexionada y aducida. Se ha demostrado que la posición o el grado de aducción y flexión que pueda llegar a tener en el momento del incidente va a determinar que aquella fuerza que se transmite desde el fémur hasta la cabeza femoral pueda generar a una menor, se podría decir, aducción o flexión, un choque contra el acetábulo generando una fractura acetabular o de cabeza femoral, y ante una mayor flexión y aducción, una luxación simple. Y en relación al mecanismo de luxación, en las luxaciones anteriores se debe a una combinación que no es tan frecuente entre abducción y rotación externa. Y esto puede producir que si la cadera está flexionada, una luxación inferior o luxación obturatriz, que es la más frecuente dentro de las anteriores, un 90% de los casos, y si la cadera se encuentra en extensión, puede generar una luxación ilíaca o una luxación pubiana. Dentro de la clasificación, Epstein clasificó las luxaciones anteriores en dos grupos que se subdividían. El grupo 1 son aquellas luxaciones superiores y las subclasificó dependiendo de si no tenían ninguna lesión ósea asociada, si tenían una luxación, una fractura a nivel de la cabeza o una fractura a nivel del acetábulo. Y las tipo 2 son aquellas luxaciones inferiores a sí mismos, que tenían o no tenían una asociación, una fractura de cabeza femoral o una fractura de acetábulo. Y las luxaciones posteriores se basan en la más utilizada, es la clasificación de Thompson y Epstein, que las clasifica también de acuerdo a su asociación con lesiones óseas adyacentes, que las divide en 5 grupos. El grupo 1 es una luxación simple, se podría decir, o sin ninguna lesión ósea, como un fragmento menor, como el que vemos en la imagen. La tipo 2 es una luxación que tiene una fractura del borde acetabular con un fragmento grande o mayor. La tipo 3 es el mismo tipo patrón es la misma fractura, pero con conminución del fragmento. El tipo 4 ya existe un compromiso del suelo acetabular.
y el tipo 5 es la que está asociada a una fractura de la cabeza femoral. Cuando existe compromiso de la cabeza femoral, también podemos obtener una clasificación, que es la clasificación de Pipkin, que las clasifican de acuerdo al compromiso de la cabeza femoral, y las clasifica también en 4 tipos. Las fracturas que se ubican por debajo de la fobia son las tipo 1, y estas son las que están dentro de las que no soporta la carga de la cabeza femoral. Las tipo 2 son las que se encuentran por encima de la fobia, y estas son las que involucran la superficie de carga de la cabeza femoral. Las tipo 3 son aquellas que pueden ser tipo 1, tipo 2, pero que están asociadas a una fractura de cuello femoral, y las tipo 4 son aquellas que están asociadas a una fractura del acetabulo. Debido a que los pacientes con una luxación de cadera usualmente son secundarios a un accidente de tránsito de alta energía, suelen tener otras lesiones asociadas de mayor gravedad o presentan una alteración del estado de conciencia que distraen el diagnóstico de la luxación. Por esto siempre está indicado realizar un examen clínico exhaustivo, tanto evaluando la parte respiratoria y circulatoria en base a los protocolos estándar del soporte vital avanzado para traumatismos. La exploración física nos ayuda a conocer la dirección de la luxación. Muchas veces el aspecto clásico de una luxación posterior es una cadera flexionada, rotada internamente y en aducción, y una luxación anterior en la cual encontramos una cadera en rotación externa, en extensión y aducción. Muchas veces los pacientes pueden llegar a tener la cabeza femoral palpable en la región glútea en los pacientes que tienen una luxación posterior, o a nivel de la zona del triángulo femoral cuando se trata de una luxación anterior. Y siempre es importante evaluar el compromiso vascular o neurológico que puedan llegar a tener estos pacientes. Cuando tenemos la sospecha clínica de una luxación, una radiografía simple de cadera es suficiente para diagnosticar una luxación. En las radiografías se puede observar en la luxación posterior, bueno, en realidad se puede observar de manera general una incongruencia entre la cabeza femoral y el acetábulo, y en la luxación posterior, como dato radiológico, se puede llegar a observar la cabeza femoral un poco más pequeña de lo habitual, y se puede decir oculto el trocánter menor por la rotación interna que presenta. En la luxación anterior, la cabeza femoral parece ligeramente mayor a la contralateral y el trocánter menor se puede apreciar de manera completa. Y siempre hay que poder evaluar la posibilidad de una fractura a nivel del cuello femoral o la cabeza femoral. En líneas generales, la tomografía no es necesaria antes de realizar una reducción de urgencia, a menos de que exista un alto nivel de sospecha de fractura a nivel del cuello femoral que pueda, se puede decir, contraindicar la reducción en agudo, cerrada, haremos. Si la tomografía se puede obtener de manera fácil, con bastante rapidez, se puede considerar la posibilidad de realizar una tomografía, pero no existe ninguna indicación para demorar la reducción por realizar la tomografía. Y lo que siempre hay que tomar en cuenta es que cuando estamos una vez diagnosticada la luxación, es importante comprender que la reducción debe ser inmediata, debido a que la demora en la reducción está directamente relacionada con el riesgo de complicaciones en los pacientes. Este fue un metaanálisis realizado por AMED en el cual evaluaron la relación entre el tiempo de reducción y el desarrollo de complicaciones. Recopilaron 5 estudios en los que se incluyeron 236 pacientes, y lo que se demostró es que en los pacientes que tuvieron una demora para la reducción mayor de 6 horas tenían un 36% de compromiso de realizar una osteonecrosis de la cabeza femoral, versus los pacientes que fueron reducidos en menos de 6 horas, solo presentaron un 8% de complicaciones asociadas a la necrosis ósea. Por lo que se demuestra que la demora en tiempo mayor a 6 horas de la reducción produce que se aumente 5 veces el riesgo de desarrollar esta complicación. Y no solo está asociada a la necrosis, sino también a las lesiones nerviosas.
Giliard demostró en su estudio, en el cual evaluaron de manera retrospectiva a 106 pacientes, y demostraron que aquellos que tuvieron una demora en la reducción de aproximadamente 8 horas tenían un 30% mayor de compromiso del nervio ciático, versus aquellos que fueron reducidos dentro de las primeras 4 horas, solo presentaron un 15%. Y de la totalidad de estos pacientes que presentaron un 30% de lesión nerviosa, el 16% presentaron una lesión mayor, es decir, una lesión motora completa o compleja del nervio ciático, del ciático popliteo externo, versus un 4% de los que se redujeron en tiempo y forma. Dentro de las maniobras de reducción existen numerosas formas, en diferentes maniobras. En esta imagen podemos ver la maniobra de Alice, la maniobra de Bigelow o la de West Baltimore, que se utilizan tres profesionales para realizarla, pero lo que siempre se recomienda es que se realice la maniobra que esté mayormente familiarizada con el equipo de atención, y debe realizarse por el personal médico con mayor experiencia. Esta reducción puede realizarse tanto en la sala de urgencia, si es que contamos con una adecuada sedación del paciente y relajación del paciente, o lo indicado siempre es también realizarla en quirófano bajo sedación. Una vez realizada la reducción, es importante siempre identificar la estabilidad de la cadera, y esto debería realizarse mediante maniobras de flexoextensión y rotación en relación al tipo de luxación que tuvo el paciente, simulando la dirección en la que se produjo la luxación. Y siempre es importante evaluar la congruencia articular, porque una incongruencia en la articulación, como lo vemos acá en la foto, es indicativo de una reducción abierta o por artroscopía, que lo veremos más adelante. Luego de la reducción, está indicada los estudios complementarios, principalmente la tomografía, en búsqueda de fracturas que no se podían haber apreciado en las radiografías que se pidieron previamente, para evaluar la presencia de cuerpos intraarticulares o la presencia de una incongruencia a nivel de la articulación, siempre comparativa con la cadera contralateral. La resonancia magnética no está indicada de manera sistemática en el trauma agudo. Su indicación está dirigida más que nada para evaluar lesiones de las partes blandas, principalmente posterior al trauma, para evaluar cómo está el árbol articular, o lesiones de partes blandas que puedan comprometer la parte neurovascular, como en esta imagen de resonancia, donde podemos observar que las partes blandas están comprometiendo el nervio ciático. Existe un porcentaje, cerca de hasta un 15% de pacientes que presentan una cadera no reductible o una cadera no concéntrica, y en estos casos sí está indicado realizar una tomografía de urgencia o una resonancia. Siempre va a depender del tipo de hallazgo de lesión que puedan tener asociado, y lo que se recomienda más que nada para el abordaje de estos pacientes es realizar una reducción abierta. El abordaje que está sugerido en estos pacientes va a depender del tipo de luxación. Lo que más se recomienda es, ante las luxaciones posteriores, un abordaje de Kocher, y en las anteriores un abordaje de Smith-Petersen, pero lo que siempre se determina es realizar un abordaje en base a la experiencia del cirujano. Y existe un porcentaje de pacientes que pueden ser favorecidos por una artroscopía de cadera. Principalmente es en aquellas luxaciones no concéntricas, simples, en las cuales no se puede evidenciar algún tipo de fragmento interarticular, o en búsqueda de fragmentos interarticulares, porque existen o existen estudios que demuestran que cerca del 92% que presentaron una luxación de cadera presentan cuerpos libres, y que el 78% de estos pacientes pueden no presentar imágenes detectables tanto en la radiografía o en la tomografía. Y lo que se recomienda siempre que se considere la posibilidad de realizar una artroscopía es realizarla 72 horas posteriores al traumatismo. Cuando existe una asociación entre la luxación y una fractura de acetábulo, si bien el objetivo de la charla no es evaluar cuál es el tratamiento indicado para cada una de las fracturas,
Lo que se recomienda es siempre evaluar el tratamiento en base al tipo de patrón de fractura. Lo que está recomendado es realizar la osteosíntesis precoz, y en los casos de los pacientes que presentan una fractura de acetábulo en el cual se va a realizar un tratamiento de osteosíntesis diferido, lo recomendable es colocar una tracción esquelética para mejorar o disminuir el riesgo de complicaciones a nivel de la zona, y disminuir la carga y mejorar las partes blandas locales. Y cuando existe una fractura de cabeza femoral, que es frecuente, cerca del 5 al 15% de pacientes, el objetivo es una reducción anatómica para mejorar la congruencia articular. Lo indicado está en que pacientes que tienen una fractura Pipkin tipo 1, el tratamiento puede llegar a ser conservador siempre y cuando no existe un cuerpo libre que pueda llegar a comprometer el cartílago articular, y lo recomendable es que en las que son tipo 2 a tipo 4, el tratamiento es quirúrgico dependiendo del patrón de fractura. Una vez reducida la cadera, existe controversia en base a si el paciente debe permanecer inmovilizado sin carga, se podría decir, de manera prolongada, o hay que realizar una movilización precoz. Lo que sí está bien indicado, lo que sí está bien determinado, es que se debe evitar la inmovilización prolongada por el riesgo de generar adherencias a nivel de la articulación. Cuando existe una luxación simple o sin compromiso de una fractura acetabular o de cabeza femoral, se recomienda iniciar carga parcial durante 4 semanas y posterior a esto una carga progresiva dependiendo del tipo de paciente. Y lo que se recomienda siempre son medidas preventivas durante al menos de los primeros 6 meses, más que nada evitando la extensión en la flexión máxima de la cadera para evitar la reluxación. Y dentro de las complicaciones posteriores que usualmente se ven en estos pacientes, está a la cabeza la presencia de una artritis postraumática, y estas usualmente se ven asociadas a fracturas acetabulares o de cabeza femoral, la presencia de osteonecrosis, que lo mencioné previamente, la lesión del nervio ciático, que si bien tienen una muy buena recuperación posterior al traumatismo, hay que tomarlas en cuenta, y se ha visto asociación también con el síndrome de fisión femoroacetabular en algunos pacientes, y con un muy bajo porcentaje del riesgo de reluxación en pacientes que es cercano al 1%. Como conclusión, se debe considerar, y es importante entender, que la reluxación de cadera es una urgencia ortopédica que, si no se diagnostica a tiempo y si no se realiza a tiempo, presenta una morbilidad elevada. El tratamiento siempre va a ser multidisciplinario y está dirigido en 2 fases. Una fase para evaluar la luxación aguda, para reducir la luxación y que se devuelva la congruencia y la vascularización adecuada a la cabeza femoral, y un segundo tiempo en el cual se van a reevaluar las lesiones asociadas. Y que el pronóstico es multifactorial, siempre va a depender del tiempo que tomó para la reducción, de si existe algún tipo de lesión asociada, de si existe algún tipo de lesión nerviosa, y el compromiso general del estado del paciente. Con respecto a los casos clínicos, este es un paciente de 45 años de edad que consulta por presentar dolor a nivel de la hemipelvis izquierda posterior a un accidente de tránsito. Además tenía asociado fracturas costales y un traumatismo craneoencefálico. En la radiografía podemos observar una luxación posterior con compromiso de la ceja acetabular. Esta es la radiografía previa a la reducción, y esta es la radiografía que se obtuvo posterior a la reducción. Se realizó una tomografía en este paciente, donde se puede observar con mayor claridad el compromiso de una fractura pequeña a nivel de la cabeza femoral y una fractura a nivel del techo acetabular, de la ceja acetabular. Acá en las cortes axiales podemos ver el compromiso acetabular, y en este paciente lo que se hizo fue una osteosíntesis a nivel de la ceja acetabular.
Y este es otro caso de un paciente masculino de 62 años de edad que consultó también por un accidente de alta energía asociado a trauma a nivel costal y a nivel de fémur izquierdo. En la radiografía se puede observar una luxación posterior de la cadera, con la radiografía posterior acá a la izquierda, posterior a la reducción. Estas son las imágenes de tomografía, donde se puede observar el compromiso medial del acetábulo con una subluxación acetabular. Estas son la tomografía de un corte sagital, donde se puede observar el compromiso del acetábulo. Y estos son los cortes axiales, donde se puede observar la subluxación y la incongruencia en la articulación. Por lo que en este paciente se realizó una osteosíntesis del acetábulo con placa. Estas son las radiografías de frente. Estas son las radiografías obturatriz y alares. Perdón. Bien. Perfecto. Muchas gracias.